Hay, y desde hace un buen tiempo, una narrativa gubernamental que intenta polarizar a la sociedad. No es un ejercicio de creatividad, es solamente lo que hay. A esa realidad de ir fijando enemigos en todo aquel que nos respalda irrestrictamente a quienes detentan el poder, se suma la intentona, que luce insensata, quizás hasta torpe, de querer elevar a la categoría de golpe de Estado una denuncia que nadie sabe qué final va a tener, pero que tendrá que seguir un debido proceso. ¿En qué piensa el poder cuando camina por esas aguas, creyendo que eso de caminar sobre las aguas es una virtud que acompaña a cualquiera? Lo vamos a revisar con César Febres Cordero, analista político. César, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Un placer estar contigo y con la audiencia. El presidente Daniel Noboa, en una carta que publicó ayer, se indigna porque se haya solicitado la aplicación de una sanción que está contemplada en el Código de la Democracia, y más allá de que sea legalmente viable o no, el contencioso electoral, de que sea viable o no esta posibilidad de que el contencioso electoral destituya a un jefe de Estado, ¿qué lecturas genera la posición que toma el mandatario ante la denuncia de Verónica Abad? Bueno, repetimos un error de hace meses que aquí lo conversamos. El supuesto golpe de Estado. La definición clásica, yo creo que la más apropiada para reconocer lo que es verdaderamente un golpe de Estado y protegernos de aquello, es pensarlo como una conspiración que se infiltra en el Estado o que viene de dentro del Estado, violenta para remover al jefe de Estado de forma ilegal. Esos elementos no los estamos viendo acá. Y me preocupa que le estamos quitando sentido a una palabra muy importante que tiene una historia muy sangrienta en la región e incluso en nuestro país. No se trata, sin embargo, de una defensa de principios en la carta del presidente, sino de una defensa del ejercicio del poder. Porque el silencio fue clamoroso y hasta aplaudieron cuando lo mismo se buscó en denuncia similar contra la vicepresidenta Abad. Bueno, yo considero que estoy al lado de muchos juristas y analistas que de distintas aristas ven esto como un abuso preocupante del sistema, ¿no? Tratar de sacar al presidente o vicepresidente de la República a través de una decisión del Tribunal Contencioso Electoral parece la vía inapropiada. Más allá de si tiene asidero legal o no, es saltarse la voluntad del votante por la vía administrativa. Y es cierto que necesitamos más sanciones en lo electoral frente a los políticos que hacen lo que quieren en tiempos de campañas e incluso en pre-campaña, con publicidad ilegal y todo tipo de trampas, en los temas financieros aún más, pero lo que necesitamos es institucionalidad, ley para todos. No puede ser que se use solamente contra los enemigos del poder de turno. Eso fue lo que se denunció cuando se planteó el caso contra Verónica Abad, y recordemos cómo el que lo planteó en este lugar no pudo justificar por qué no lo hacía también contra el presidente de la República cuando había pruebas, gracias a su labor periodística, de que el presidente también había hecho precampaña. Así que yo siento que no ganamos nada con esto. Es un nuevo juego de Tom y Jerry que deja hecho un desastre lo poco que queda de institucionalidad en el país. Peor aún cuando ahora vemos una controversia legal sobre quién debería ocupar o no la presidencia de ese Tribunal Contencioso Electoral. César, hablar de golpe de Estado por una denuncia luce como un despropósito, incluso en un país como el Ecuador. ¿Por qué se crean narrativas que no son acordes con los hechos? ¿Por qué se crean narrativas que no soportan 30 segundos de análisis jurídico? Quizá porque los políticos consideran que la gente no les presta atención a estas cosas por mucho tiempo, que ellos simplemente quieren sacar de donde están a sus enemigos, quitarlos, removerlos de sus cargos y que el país continuará con su vida. Ha habido tanto de esto, estamos tan saturados de escándalos y noticias, y ellos consideran que estos temas jurídicos no salen de lo que llaman sus consultores y asesores el círculo rojo, que pues no importa. Lo cual implica pues una minusvaloración de la sociedad porque no les interesa mucho cómo quedan ante ella un gabinete ministerial, por ejemplo, que se aleja de su rol de funcionarios del Estado y se manifiestan o prefieren manifestarse como cheerleaders del presidente usando los escenarios y la gente que les proporciona el cargo. Bueno, algunos se hacen daño a sí mismos y lo hemos visto en las reacciones del público, sobre todo en redes, frente al mensaje copiado y pegado hablando de un golpe de Estado. Me parece tremendamente inapropiado cómo la ministra Mónica Palencia aparece con policías armados, preparados para el combate contra la delincuencia, detrás de ella hablando de una demanda como que si fuera un golpe de Estado, que no lo es.
La misma ministra Palencia que se confunde y anda escribiéndole a asambleístas que nos pueden caer bien o no en redes sociales, diciendo que está guardando un registro de lo que ellas han comentado sobre su juicio político, confundiendo el juicio político con los procesos legales que ha llevado toda su vida como abogada, me imagino. Es algo que demuestra otra vez falta de experiencia o falta de seriedad en la política ecuatoriana, pero debo insistir, regresando un poco al tema del TSE, ¿no? Nosotros estamos mezclando demasiado la guerra contra las mafias con todo lo que se da en la política. Ciertamente hay narcopolítica, pero que se siga hablando de mafias también devalúa esa guerra contra las mafias en las calles. Al igual que el concepto del golpe de Estado, estamos tirando al lodo todo este esfuerzo de la llamada guerra interna en el Ecuador. Y se repite y se mezcla lo de Muentes y lo de Goldbaum y lo de Abad como si fuera una misma cosa en los comunicados del presidente. Es difícil de entender fuera de que para Daniel Noboa todos sus enemigos son la misma cosa, pero para el país no lo son. Estas liturgias demuestran que hay un pensamiento detrás, poquito, liviano, pero hay un pensamiento detrás porque, como bien señalaba César, salen ministros flanqueados de gente armada diciendo que se está intentando desestabilizar la democracia, porque salen ministros acompañados de música epopéyica gritando que no lo van a permitir, y menos aún en la condición de guerra interna que atraviesa pues la patria. Esos montajes donde se mezcla todo, donde no hay líneas claras que diferencien responsablemente las cosas, ¿qué significa? ¿Cómo deja a la sociedad? ¿Cómo deja al país? La interpretación más amable es que, de nuevo, es una estrategia de mezclar todo lo que tiene que ver con la guerra contra la inseguridad y las bandas criminales con los conflictos políticos particulares del gobierno de turno, ¿ya? Y eso en sí es peligroso. Pero podría significar algo más perverso, que nos están diciendo: el poder del Estado está conmigo y lo vamos a usar contra ti si tú quieres oponerte a este gobierno. No creo que llegue todavía a eso enteramente, pero no podemos bajar la guardia. No contra este gobierno, contra ninguno. En ningún momento de la historia, sin importar qué color use, qué número de lista use y quién sea el líder supremo del momento. Esa manipulación del discurso y esta reflexión que usted realiza, César, hace que no se equivoquen aquellas personas que se acuestan a dormir en Guayaquil y se despiertan creyendo que están en Nicaragua. Ciertamente. Esas inconsistencias son normales en la política ecuatoriana, ¿no? Demócratas que de repente asemejan dictadores, gente que irrespeta o considera como intervencionismo las decisiones de los foros jurídicos internacionales, las cortes internacionales, y luego acuden a ellas. Es normal sorprenderse con los políticos. ¿Deberíamos dejar de sorprendernos? Creo que no, porque eso haría que seamos más vulnerables a sus trampas, pero ahí están. Este discurso del poder, ¿cuál es la relación que establece con los hechos, con los oponentes, pero sobre todo con la sociedad? Usted decía que, meten en esta suerte de sombrero de mago el tema de la lucha contra el narcotráfico y allí van sumando a todo aquel que no los respalda incondicionalmente en todo lo que hagan, y luego meten la varita, empiezan a mezclar todo el asunto y los ecuatorianos y los intereses legítimos de la sociedad en tener más salud, en reclamar por educación, en reclamar por seguridad, en reclamar porque no haya apagones. O sea, no se puede decir nada porque inmediatamente lo tachan de narco y lo tachan de criminal. Es tremendamente peligroso. Y todos los políticos lo hacen, no solamente este gobierno, ¿no? Cada vez que hay un decomiso de droga o un cargamento bananero, desde el correísmo y su troll center ya quieren tratar de hacer una conexión a que el presidente es un narco. Y por supuesto es el anticorreísmo, todo el tiempo quieren decir que Rafael Correa es Vito Corleone de Bélgica. Y con Guillermo Lazo se quiso hacer lo mismo. Y no estoy diciendo que los personajes mencionados sean totalmente limpios y no hayan cometido ningún error en sus gobiernos o no haya habido involucramiento del narcotráfico de algún elemento o estamento del Estado en sus administraciones. Pero de ir a la crítica y la investigación, a simplemente pintar con una brocha a todo un movimiento o a todo un momento histórico y hacer la vista gorda a los amigos de quien acusa, eso no necesita el Ecuador, porque el narco no conoce de bandera y su color es el verde del dólar. César Febres Cordero, Loyola, analista político. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias.